Cuando el Señor estaba instruyendo a los creyentes, aquellos que habrán creído en Él, y Él los estaba discipulando, les hablaba fuerte, hermano. Y de repente a algunos se les iba. Y Él les dice a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? En cierta ocasión les dijo eso. Pero uno de los discípulos dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando entendemos la verdad de lo que profesamos, hermano, debemos mantenernos firmes para poder obtener el resultado o el beneficio. Pero si andamos a media en nuestras actitudes, en nuestras acciones, que a veces sí, a veces no, no vamos a tener el privilegio de que Dios nos reconozca como sus discípulos. Porque de repente Él no sabe si nosotros estamos, sí o no. Yo siempre a veces les digo, hermanos, y lo pongo el ejemplo del equipo de fútbol. Si usted le va a un equipo de fútbol y se pone el uniforme del equipo de fútbol al cual le va, y nunca lo hace, no lo mezcla, es decir, se va a poner el short de amarillo y la camiseta roja rayada. Bueno, los de México me entendieron, los demás quizás no. ¿Por qué no lo hace de esa manera? Usted no va a ponerse, si es un fan o es un fanático de uno de los equipos que usa la camisa rayada con blanco y el short azul crema o amarillo, porque sabe que son opuestos, ¿no? Es lo mismo en el estilo de vida, hermano, que determinamos a vivir. Tú dices: soy un creyente, o tienes que aspirar a ser un discípulo. Para eso tienes que caminar como un discípulo de Cristo. Y esa es la lucha que tenemos en nuestro caminar. El saber que hay cosas que no debíamos hacer. Pablo lo ponía de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, lo puedo hacer, sí, tú lo puedes hacer. Cualquier cosa, nomás que va a traer una consecuencia. La cosa es que si yo me quiero ver como un discípulo, tengo que hacer lo que el maestro dice. ¿Y qué es lo que el maestro dice? Lo que está establecido en su palabra. Y quizás podíamos pasar aquí poniendo algunos casos en los cuales nosotros tenemos que determinar qué hacer cuando la situación se ve en una encrucijada donde tomar decisiones a veces cuesta. ¿A cuántos de ustedes le han dado, cuando ha ido a una tienda y ha pagado, le han dado cambio de más? ¿Cuántos han dicho es una bendición de Dios? ¿Sabe que son momentitos de nuestra vida donde una decisión cambia el estilo de vida que estamos viviendo? Porque inmediatamente uno comienza a ver el lado de uno, ¿no? De repente dice: bueno, estos $5 que me dieron de más, y uno ya está haciendo cuenta en que los va a invertir o en que lo puede ocupar y todo eso. Más la otra persona, quien dio los demás, le va a hacer falta, pero uno no piensa en eso. Pero es ahí donde la palabra nos exhorta. Así como quisiera que los hombres hicieran con vosotros, así haced vosotros con ellos. La regla de oro, Mateo 7:14. Entonces, si yo diera vuelto de más y sé que me va a hacer falta, yo quisiera que me lo regresara esa persona que se lo agarró, o si perdió algo y si alguien se lo encuentra. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando está en nuestra conciencia o en nuestra mente, porque nos trae a corrección. Ahora, la palabra o el Espíritu Santo nomás nos trae a memoria lo que es correcto, pero nuestra voluntad es la que decide
Por eso en lo que vimos la semana pasada decíamos negarse a uno mismo. Porque si yo ya me he negado a mí mismo, esto me va a convenir, pero no lo debo hacer, no es eso lo correcto. Entonces el Espíritu me indica, regréselo, y entonces uno acciona de acuerdo a lo que la conciencia le trajo a memoria, y así es donde va trabajando en nuestra mente para que nuestras acciones, nuestra manera de caminar sea algo que le agrade al Señor. Pero ese es el proceso, que en cada acción que nosotros hagamos podamos tener la aprobación de Dios. ¿Cómo voy a saber eso? Cuando hay una conexión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él nos va a hacer saber cuando tú haces la acción correcta. Te va a aprobar, va a haber una satisfacción interna, que aunque los demás no lo vean, o que algo otro te puede decir que no lo hagas de esa manera, o que no eres, o que eres una persona, ¿cómo uso la palabra? No sé si va a ver pesada, que eres una persona boba por hacer algo que no te lo dieron de más. Aprovecha, hazlo, tomar ventaja de los demás. Pero es ahí que el estilo de vida, que regido por la palabra del Dios, no nos permite el poder hacer o sacar beneficio de algo en el cual no nos pertenece o no nos favorece a nuestra forma de vivir. Y así como esas acciones, nosotros podemos ir enumerando cada una de ellas y saber que no es fácil por la sociedad donde nos desenvolvemos. Porque todo lleva como el poder tomar ventaja de los demás. En todo, usted va a ver, en todo negocio, en todo, siempre va a haber el sacar provecho. Por eso de negarse a uno mismo, hablábamos la semana pasada, es mirar el bienestar de los demás y el personal, porque eso es lo que hace la diferencia como discípulos de Jesucristo. La segunda o la forma de caminar es sometiendo nuestros pensamientos a la palabra del Señor. ¿Por qué pongo esto como segundo? Porque a veces la palabra, cuando nosotros la leemos, podemos interpretarla de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestra forma de vivir, y poderla estirar, ajustarla, pero uno tiene que entender o interpretar la palabra de Dios de acuerdo a cómo fue escrita y para qué fue escrita. En todos los libros uno puede encontrar la fuente de cómo la palabra ahí revelado. Y la enseñanza, y así sucesivamente en la palabra de Dios podemos encontrar algunas cosas que sí son ordenanzas literalmente, y algo otros tienen un trasfondo histórico, cultural o de tiempo, que fueron escritos para enseñarle a determinado pueblo, pero que son enseñanzas que también nosotros podemos ocupar para poderlas aplicar. Pero es necesario que nosotros toda nuestra forma de pensar podamos llevarlo y someterlo a lo que la palabra de Dios dice, sin estarlo acomodando a nuestro criterio. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe
En 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 y 4 dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, ahora en este tiempo en lo cual nosotros estamos viviendo, cada quien quiere ajustar la palabra de Dios de acuerdo a su estilo de vida, y uno tiene que saber qué es lo que la palabra de Dios dice, aunque quizá mi pensamiento me puede llevar en cierta manera a darle una aprobación a algo, porque tiendo a acomodar la escritura a lo que está pasando. Hace unos años atrás se levantó un movimiento que decía que todos, no importa cómo busques a Dios, la cosa es que lo busques y tú puedes ser salvo. Y se levantó un movimiento y mucha gente fue confundida en eso, y seguían a líderes que se levantaban con un tipo de este pensamiento. Y en cierta manera, como tiene poquita verdad, es fácil creerlo, porque la mentira que trae un poquito de verdad, es fácil que tú caigas en ella, aunque traiga un poquito de verdad, pero no es una verdad. Ahí es donde las escrituras nos dan luz para que podamos entender nosotros y saber si realmente eso es lo que dice la palabra del Señor. Y el someter nuestro pensamiento es el poder llevar y estar dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios dice, a pesar de mi concepto, a pesar de lo que yo creo o de lo que he adquirido a través de diferentes fuentes de información que me pueden llevar quizás a hacer mi propio criterio de la vida, de los demás o de Dios mismo. Hay personas que creen acerca de Dios que es un ser espiritual más grande que quizás que el ser humano, pero que no tiene un poder soberano. Y dice: sí, creo que existe un ser mayor que nosotros, pero no creen que es Dios. Y eso es lo que va a ir haciendo que en nuestro pensamiento vaya entrando duda, temor. Por eso es tan importante que uno pueda llevar y someter todo ese pensamiento que lleve a nuestra mente y poderlo someter a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, cuando viene una información que a mí me dice: quizás haya otro Dios, cuando ya la palabra me dice: no hay otro Dios fuera de Él. No adorarás a otro Dios. No, pero quizás sí podemos ser, porque mira esto, y va poniendo conceptos humanos y quizás con una buena intención, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces uno tiene que someter la idea y llevarla a la palabra del Señor, sometiendo ese pensamiento para poder tomar decisiones en la vida. Decisiones que van a estar respaldadas por la palabra de Dios, que a lo mejor va a estar en contra de la mayoría